Salmo 9. ¿Cómo es? Tercera de Crónicas. Segunda. Segundo de Crónicas. ¿Por qué segundo y no segunda? El libro. Es el libro, no la carta o la epístola. Ahora que tengo que encontrar el capítulo 9. Okay. ¿Y cuáles son los versículos? Son los mismos de la semana pasada. Los tres últimos. Los tres últimos, 29, 30, 31. Vamos a ponernos todos de qué? Todos los que son capaces de estar de pie, por favor, con la Biblia abierta y no el teléfono. Yo soy de la vieja escuela, hay que traer el libro, ¿no? Muy bien, vamos. ¿Todos listos? Amén. No. Segundo de Crónicas. 9:1. 9, 29. 30 y 31. Ok, ahora estamos todos. Ok. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Aharías Silonita y en la profecía del vidente Iddo contra Jeroboam, hijo de Nabat. Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres, los que se quedaron en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Amén. Padre amado, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí esta mañana. Pedimos por los que pueden estar de camino todavía, que nos traigas con bien, y si están buscando dónde poner el coche, que también les ayudes en ese sentido. Pido tu ayuda, que estés ayudándonos a todos durante este tiempo de estudio de tu palabra, que tengamos los corazones abiertos y dispuestos a dejarte obrar en nosotros y conformándonos por el día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En cuyo nombre te lo pido todo. Amén. 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 Ahora podéis sentar. No recuerdo si lo dije la semana pasada, pero para mí este es el epitafio divino para Salomón. ¿Qué es un epitafio? Lo que se le pone, ¿Ah? a ver si no me creo material, no sé. Creo que es lo que se le pone en la tumba de las personas cuando fallecen, una frase, ¿verdad? Lo que es Es una frase. sí, es una frase o una oración breve que se pone en las lápidas de las personas difuntas. Esa es la descripción que da Dios de Salomón de toda su vida. Ahora, volviendo a la semana pasada, ¿cuál es el tema del estudio? Vean, en dos palabras. Empiezo con A. El arrepentimiento. Gracias, Bea. El arrepentimiento. Ahora vamos a Primero de Reyes. Primero de Reyes, el capítulo 11. Conocí el español. Bueno, como quiera.
Y vamos a leer todos juntos los versículos del 9 al 13. ¿Listos? Sí. Amén. No, Luke sigue buscando. Primera de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 11, versículos del 9 al 13. Esta es otra descripción de Salomón, pero algo antes de su muerte. ¿Vale? ¿Ahora todos estamos listos? ¿Te respondes de alguien? Amén. Amén. ¿De quién? ¿Estamos listos? No, he preguntado si te estás escondiendo de alguien. Ya has Ah, dicho no, que porque sí. estoy poniendo así, porque tengo que ir cada rato a bajar el cuaderno para hacer la nota. Muy bien. Muy bien, ¿todos listos? Del 9 al 13. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto había Escrito en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Primera pregunta. ¿Qué importancia tiene el arrepentimiento para el individuo? Y vamos a usar este texto para lo que algunos llaman un trampolín. ¿Sabes qué es un trampolín, no? Una piscina. Espero que no se haya hecho daño. Ok. Comparamos las palabras que hemos leído antes con estas palabras. Los dos textos son palabras de Dios referente a Salomón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bien. Nota que en el epitafio, la descripción que da Dios de Salomón. Él murió como sus padres. Fue sepultado en Jerusalén, la ciudad de David. Ahora, pasamos a este texto que acabamos de leer en Primera de Reyes. ¿Qué descripción da Dios a Salomón? ¿Ah? Que se había ¿Vamos? apartado, que se había apartado de lo que él había mandado. Se había apartado de la ley de Dios. Y Dios había dado al pueblo. ¿Qué más? Se volvió idólatra. ¿Qué? Se volvió idólatra. Se volvió idólatra. ¿Por culpa de quién? ¿Por quién? Para él inclinó su corazón. ¿Ah? Que las mujeres habrán influido, pero él inclinó su corazón porque quiso. Porque dice que habló 2 veces con Dios. Palabras de mujer. Palabras de hombres. ¿Ah? Palabras de hombres. Palabras de hombres. Desobediencia a Dios. No, Dios dice por culpa de las mujeres extranjeras con las cuales él se había casado. La culpa era tuya, Yo, no él. joder, A ver, ¿quién me dijo
y él lo hace 700 veces. Usted apenas tiene 208 años, no estaba todavía ahí. No tiene la culpa. Es como lo de Adán y Eva, lo mismo. Es interesante esta evaluación divina que da Dios a Salomón. También me llama la atención que Dios dice que yo he hablado contigo ya 2 veces sobre el tema y no has hecho nada. ¿Qué le faltaba a Salomón? 2 palabras. Tema del estudio, El arrepentimiento. el arrepentimiento. No solo había hablado, dice que se le había aparecido. Ya. Él no guardó ni el pacto ni los estatutos. ¿Cómo? Que no guardó ni el pacto ni los estatutos. Bueno, no guardó la ley de los mandatos. Los mandamientos que Dios había dado para los reyes. ¿Qué efecto tuvo esto en él mismo? En cuanto a su relación con Dios. Se apartó. ¿Mm? Se apartó. Se había apartado de Dios, pero ¿qué efecto tuvo esta falta de arrepentimiento? El rompimiento del reino. División. Bueno, espera, tengo 3 voces compitiendo. ¿Qué has dicho, Bea? Que perdió el reino. Perdió el reino, La división del reino. la división del reino, División. División. división, Que cambió tu corazón también. Tu corazón fue inclinado hacia muy bien. el pecado. ¿Cómo había enfrentado Salomón el reino? ¿Ah? Pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría con la más. Bien. Pero ¿para qué utilizó Salomón esta sabiduría? ¿Recuerda? Para envanecerse él mismo. ¿Ah? Para envanecerse. Bien. Es una buena descripción. Se envaneció. ¿Qué más? ¿Qué más hizo? Amontonar riquezas. Amontonar riquezas. Estaba prohibido también. Que también era prohibido. Construir el templo. ¿Qué hizo para amontonar riquezas? Ahí está el problema, ¿no? Casarse con mujeres muy poderosas. Pero no solamente esto. Él tenía toda una flota mercantil. Iba a lugares lejanos trayendo de vuelta al reino oro, plata, monos, Se quedaba, madera. se quedaba El con pastor. Bueno, lo primero que buscó fue alianza con países muy poderosos que pudieran proveer de todo lo que él quería. Y de ahí el matrimonio, ¿no? Y cuando ya tenía sellado la alianza, ahí es donde ya empezó el comercio masivo. Lo que el pastor está mencionando aquí, las alianzas matrimoniales entre naciones, llegó a ser un problema muy grave por un hombre normalmente considerado un rey bueno de Judá. No vamos a entrar en el tema ahora, pero mantenerlo en mente, porque lo vamos a ver hablando de un tema que ya hemos hablado, la importancia del matrimonio conforme al plan divino. Pero yo voy a llamarlo lo que, creo que vosotros sabéis que soy persona que digo lo que pienso a veces no es tan bonito lo que pienso, ¿verdad? La testarudez de Salomón le dirigió por caminos equivocados. No solamente su egoísmo, sino era testarudo en eso. No era posible. ¿Alguien se acuerda de la palabra que usamos para describir a la persona que es imposible convencer de la verdad?
cabezota, pero en el estudio de los vírtulos, ¿alguien se acuerda? Yo no lo tengo aquí, en la punta de la lengua, pero no me sale. Intemperante. Intemperante, sí. Es imposible convencerles de la verdad, aunque se lo presenta ahí en blanco y negro. Sí, yo creo, esto es opinión mía, ¿vale? Pero yo creo que si Salomón se hubiera arrepentido, encontraríamos en la genealogía de María en lugar de Natán, hijo de David. Eso es opinión mía. Creo que fue esta una de las razones por qué no encontramos a Salomón en la genealogía de David. Y lo curioso es porque dice que se inclinó su corazón para, y la cito a todas, y claro, lo dice, a todas, aquí les hizo sus dioses y sus altares, ¿no? Pero al mismo tiempo, siendo rey, tendría que ir al templo. Entonces vemos ahí una doble vida, ¿no? Está yendo como aquel que va a la iglesia, pero luego fuera de la iglesia hace lo que le da la gana, ¿no? Ahí tenemos una lección práctica muy interesante. Es un hombre de doble ánimo, y por lo tanto no puede esperar nada bueno del Señor. Para tenerlo todo muy difícil. Como punto de comparación, vamos a Primero de Crónicas, el capítulo 29. Porque quiero presentar otro epitafio. ¿De quién será este epitafio divino? Estamos en Primero de Crónicas, así que debe ser un poco obvio quién es. De David, el padre de Salomón. Los versículos versículo 28. ¿Okay? 29, 28. Primero de Crónicas 29, 28. Primero de Crónicas 29, 28. Y Héctor, ¿quieres leerlo? Amén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Murió de buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. David tenía riquezas y gloria también, pero todo recibido de Dios. Las riquezas venían de las victorias en batalla. La gloria que tenía fue gracias de lo mismo. Y todo lo hizo siguiendo a Dios en estas batallas. Ahora, David tampoco era un hombre perfecto, ¿verdad? No hay hombre perfecto sobre la faz de la tierra. Por mucho que tú quieres intentar convencernos de que hay alguien. Mi mujer dice que sí. Cuando digo hombre, quiero decir miembro de la humanidad. Y creo que forma parte de la humanidad, ¿verdad? Así que Bea tiene sus puntos flacos también, ¿verdad? Sí, quería comentar algo sobre este verso, ¿no? Que vemos la diferencia. Hoy en día vemos muchos cristianos también que llamamos bendiciones a cosas que no vienen de Dios. Que le atribuyen cosas, o sea, vienen bendiciones aparentemente, pero no necesariamente de Dios. Y las aceptan como que si fuera de Dios y dicen que qué bendición esto. Y no tiene nada que ver con lo que el Señor, sino más bien el mundo que le ofrece esas bendiciones y se las atribuyen a Dios para... Y muchos de estos hombres son conocidos como televangelistas. Okay. Ahora, quiero que pasemos a otro texto y quiero saber vuestra opinión, vuestras opiniones, ¿vale?
Vamos a Eclesiastés, el capítulo 12. ¿Quién escribió el libro de Eclesiastés? Salomón. Salomón. El personaje estudiado. Sabio sobre la tierra. Ok, Eclesiastés, vamos a leer los dos últimos palabras. Jenny, ¿quieres leerlos para nosotros? Las dos últimas palabras, los dos últimos versículos. Los dos últimos versículos. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de Ok, todo discurso. y aquí la pregunta. ¿Cuándo escribió Salomón estas palabras en cuanto al tiempo de su vida? Cuando estaba alborotado. ¿Cómo? Cuando estaba alborotado. ¿Cuándo estuvo? Alborotado, pues, en carrera. Al final de su vida, ¿no? Ok. Ya con viaje de otro barrio. Creo que fue ya en la cima de que nada lo llenaba. En el momento ya que veía que Lo reflexionó. Ok. Según el que ha compuesto la información de estudio de esta Biblia, Salomón murió en el año o cerca del año 935 antes de Cristo. 935 antes de Cristo. Ok. Perdón, me he equivocado. Eclesiastés fue escrito cerca del año 935 antes de Cristo. ¿Okay? Y Salomón murió ¿cuántos años antes de Cristo? No dice exactamente cuándo murió. Y a ver si puedo encontrar tú sabes que es una línea del tiempo, ¿no? A veces proveen líneas de tiempo para las épocas distintas. Vamos a ver. 928. ¿Cómo? 928 dice. 928. Alrededor de 930, más o menos. Hay algunos que dicen 931, otros 992. Okay. Bueno, entre, digamos, 4 y 7 años antes de su muerte, entonces. Más o menos. Estamos dentro del campo de juego. Sí. Okay. ¿Cuántos años antes de su muerte apareció Dios a él para decirle lo que iba a ocurrir gracias a su falta de arrepentimiento? No se sabe. Ahora mi pregunta es la siguiente y tiene que ver con lo que podemos aprender de esto. ¿Apareció Dios a Salomón antes o después de escribir estas palabras en Eclesiastés? Antes. Antes. Sí. ¿Qué significa esto para nosotros? Se había arrepentido. ¿Ah? Que hubo algo de arrepentimiento en él. ¿Qué significa para nosotros? No para Salomón, sino para nosotros. En cuanto al arrepentimiento. Que Dios también nos habló y nos pidió. Tiene una lección para nosotros en cuanto al arrepentimiento.
Escuchamos la voz de Que Dios nos dice muchas veces también. El Señor nos llama al arrepentimiento muchas veces también. Ok. Yo tengo aquí en mis apuntes, si la visita ocurrió anterior a la escritura de Eclesiastés, se vería de evidencia para decir que el arrepentimiento puede ocurrir demasiado tarde para cambiar algo que Dios ya ha determinado. Y la palabra clave aquí en esta oración es la última. Ya ha determinado. Porque cuando Dios determina que algo va a ocurrir, ¿es posible cambiarlo? No. Pastor, ¿quieres comentar algo? Pues sí, quizás sí, porque cuando vemos en Eclesiastés, los saberes de Salomón fueron enormes. Poeta, historiador, escritor de canciones, no se quedaba corto en nada, todo lo que hacía era extraordinario, pero dentro de un vacío espiritual. Eso es el problema, ¿no? Es decir, por fuera podía parecer un hombre de éxito, y vamos, que venían reyes de todos los lugares para escuchar a Salomón hablar y para ver su reino. O sea, a los ojos del mundo era un hombre de tremendo éxito, y sin embargo a los ojos de Dios es un hombre de tremendo fracaso. Y así queda en la historia, como un hombre que fracasó delante de Dios. Bueno, tengo otro comentario. A ver si estáis de acuerdo. Si la visita ocurrió después de la escritura de Eclesiastés, entonces ¿qué? No fue un arrepentimiento. Significa que estas palabras fueron escritas puramente por la inspiración de Dios y no por conocimiento personal o por experiencia personal. ¿Estás de acuerdo con eso? Aún así, para nosotros estos dos versículos contienen una enseñanza muy importante. La riqueza no es lo más importante en la vida. Y eso lo digo para todos los que pueden estar aquí pensando en tener una carrera a propósito de ganar dinero. Yo no, aunque quisiera. Pero hay muchos que se llaman hijos de Dios que van a la universidad para prepararse para una carrera de medicina, de abogacía o algo así, precisamente porque son profesiones que dan dinero. Eso no es el objetivo de la vida. Lo más importante de la vida no es el dinero, no son las riquezas, no son los bienes materiales. Lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Él. Bueno, solamente hay que ver los 12 capítulos de Eclesiastés para darse cuenta de que él era un hombre de éxito en todo, pero un hombre miserable. Al final del día nada tiene sentido, y lo que quiere es más, mejor, más grande, para intentar llenar ese vacío que solamente puede ocupar Dios, y no consigue la paz, no consigue callar el alma que está gritando porque tenemos un vacío, ¿no? Un vacío es una especie de aspirador en el corazón que solo lo puede llenar Dios, y cuando Dios no ocupa ese lugar lo intentamos llenar con muchas otras cosas, pero que dan una satisfacción temporal, pero que al final no producen lo que buscamos. Por falta de reloj, no tengo idea de cómo vamos de tiempo. Menos 20. Pasamos a la segunda pregunta en las 3 preguntas que ya tengo aquí. Segunda pregunta, ¿qué importancia tiene el arrepentimiento para la familia? ¿Qué importancia tiene el arrepentimiento para, digamos, los demás de la familia? Y esto es
Lo que voy a decir ahora es dirigido principalmente a nosotros, los padres de familia. Todo lo que hacemos repercute en los demás miembros de la familia. Amén. Todo. Para bien o para mal. Y lo vemos ilustrado muy directamente en la vida de Salomón. ¿Qué repercusión tuvo la falta de arrepentimiento en la vida de Salomón sobre su hijo Roboam? Dos cosas enseguida. Perdió 10 tribus de Israel. Ya no pudo reinar sobre ellos por lo que Dios había determinado por culpa de la falta de arrepentimiento de parte del Padre. También lo veo reflejado en lo que hizo Roboam nada más que llegar al trono. ¿Qué hizo? ¿Ah? Pidió consejo. Primero pidió consejo de los que habían servido con su padre. ¿Qué consejo le dieron? Vamos, digo, ¿qué consejo dieron los ancianos que habían servido con Salomón? Que si oía al pueblo y hacía lo que le estaba pidiendo el pueblo, que bajara un poco de los impuestos, lo tendría el pueblo sirviéndole. A ver si lo he entendido. Que si bajaba un poco los impuestos, Aflojar la carga que Salomón había impuesto sobre el pueblo y el pueblo le seguiría hasta la muerte. No en esas mismas palabras, pero es el sentido de lo que dijeron, ¿no? Luego pidió consejo de los que habían sido criados con él. A propósito, ¿cuántos años tenía Roboam cuando llegó al trono? 41. 41 lo vemos en el capítulo 9, creo que es. O en el capítulo 12, lo tengo aquí en los apuntes, pero están a mi espalda. Llegó al trono con 41 años. ¿Cuántos años reinó Salomón? 40. Lo que significa que Roboam nació antes o después de llegar Salomón al trono. Luke. ¿Ah? Enseguida, ¿no? Un año antes. 40 de 41 creo que sigue siendo uno, ¿no? Un año antes. ¿Qué significa esto en cuanto a la vida de Roboam? ¿Qué había experimentado Roboam en su casa? Todo el desastre de su padre. ¿Ah? Todo el desastre de su padre. Las consecuencias. Bueno, vamos a empezar desde su nacimiento. Desde cuando Salomón llega al trono, los primeros 7 años fueron gastados en la construcción del templo. ¿Cuántos años tendría Roboam cuando fue terminado el templo entonces? 8. Todavía muy joven, ¿verdad? Pero ellos notaban lo que su papá estaba haciendo. ¿Ah? Pero ahí podía notar lo que el padre estaba haciendo. También estuvo presente cuando su padre hizo esta oración fantástica, este desafío al pueblo, que era muy positivo. Pero ¿qué vio en los últimos años del reinado de Salomón? Cada año 3 mujeres nuevas. No, cada año no, cada 3 meses, algo así. Para tener 700, tenía 300 esposas y 700 concubinas, si no puedo bien. 20 cada año. Hijo, te presento a tu madre. Hijo, te presento a tu madre. Hijo, te presento.
digo todo esto? Lo que Roboam vio al inicio del reinado de Salomón, no tenía tanto influencia en lo que hizo Roboam al final, sino más bien el deseo que tenía Salomón de enriquecerse. Lo que transmitió. Y fue esta la misma actitud que fue transmitida a Roboam. Y dado el consejo de los que fueron criados con él, 40 años, 41 años no es un jovencito, ¿eh? Yo tengo unos pocos más años que 40. Con 40 años ya tenía, no sé cómo voy a decir, no recuerdo si fueron 3 o 5 hijos, tengo que acercar. Creo que con 40 años ya tenía 4 o 5 hijos. Eso era cuando yo lo en carro todavía, ¿no? Ya. Pero lo que hacemos, y cuando no hay arrepentimiento en nosotros como padres, los hijos los ven estas actitudes y copian estas actitudes. Y es muy normal para el hijo querer duplicar o ir más allá en cuanto a lo que ha ganado el padre, lo que han hecho los padres. Y creo que es esta una de las razones por qué por lo menos la generación siguiente a la mía, lo primero que querían era querían un coche, querían una casa, querían todo lo que sus padres querían ya, sin darse cuenta de que sus padres se habían trabajado mucho para conseguir lo que querían. Ahora, un paso más. Así que la falta de arrepentimiento va a tener una repercusión muy negativa en los hijos. El arrepentimiento puede tener una repercusión, puede repercutir fuertemente y de alguna manera positiva sobre los hijos. Por eso creo que fue en la última reunión de varones. Los hijos tienen la necesidad de vernos como padres, admitir nuestros errores y arrepentirnos de eso. Van a aprender mucho más observando cómo reaccionamos, cómo es lo que hacemos, que por las muchas palabras que pueden salir de nosotros. Ahora, ¿qué efecto tiene el arrepentimiento en la nación? ¿Afecta a la nación? Sí. Afectó a Israel, ¿verdad? Israel acabó siendo dividido en dos, o dividida como nación en dos naciones. Los pecados cometidos por Salomón eran especialmente graves porque fueron cometidos en contra de mandamientos claros dados por Dios. Todos los pecados que cometemos vienen como rebelión contra un mandamiento directo de Dios. A veces tienen más que ver con actitudes, etc. Eso resultó en el abandono de parte de Roboam y la ley de Dios también. Vamos al capítulo 12, segundo de Crónicas, capítulo 12, versículo 1.
Y Juanjo, ¿quieres leer este versículo para nosotros? Sí. Segundo de Crónicas 12:1. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Uy. Dejó la ley de Dios, de Jehová, y todo Israel con él. Vamos a saltar al versículo 4. Perdón, antes de leer el versículo 4, algo entre medio. Como resultado de esta rebelión de parte del rey y del reinado, no solamente fue dividido el trono, sino también fue levantado un hombre de otra nación que atacó a Israel. Que se llama Sisac, rey de Egipto. Entró en Israel y empezó a conquistar enseguida a ciudades. Llega a Jerusalén, versículo 4, Javi. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces, versículo 5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Ese mensaje me hace pensar en el mensaje de Jonás. ¿Os acordáis del mensaje de Jonás que tenía que predicar en Nínive? Muy breve, muy conciso. Bueno, no dijo nada de arrepentimiento. No hay arrepentimiento en este texto, en este aviso. Dice, os habéis dejado a Dios y Dios ha dejado a vosotros. Punto. ¿Qué hacer? ¿Qué hizo Roboam y los ancianos que estuvieron reunidos con él? Se humillaron. ¿Ah? Se humillaron. Se humillaron. Se humillaron. Se humillaron. Ahí estáis empezando a predicar mi mensaje. Pero eso para más adelante. Se humillaron delante de Dios. Se arrepintieron. Y Dios salvó la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Por el arrepentimiento. Roboam y los que estuvieron ahí con él, todos se arrepintieron de lo que estuvieron haciendo. Volvieron a Dios, volvieron a su ley. Y eso tuvo su efecto deseado en el pueblo. Ahora, vamos a tomar todo esto y aplicarlo a la iglesia. ¿Tengo tiempo o no? 10 minutos, ok. Vamos a ver si podemos. Vamos a primera a los Corintios, perdón. Ahí iba a decir primero de Crónicas, pero es primera a los Corintios. El capítulo 5. Muchos ya van a saber de qué va este texto. Ahora, volviendo a lo de antes, ya sé que la nación y la iglesia son entidades distintas. Pero creo que el arrepentimiento tiene el mismo efecto, o debería tener el mismo efecto en ambas situaciones, o ambas entidades. ¿Alguien? Vamos a ver, Iris. Primera de Corintios 5. Primero a los Corintios 5, versículos 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Okay. Este pecado fue conocido por toda la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia al tanto? Se envaneció por su tolerancia. Y por eso Pablo escribe estas palabras para llamarles la atención a la iglesia. Sigamos la historia. Saltamos al versículo 6. Egli. Bien. No es vuestra jactancia, no sabéis, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. No es buena vuestra jactancia, vuestro envanecimiento. Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad, Jenny? ¿Alguien ha hecho pan alguna vez? Vamos, Guido, admítelo, yo varias veces he hecho pan. Yo también me Me quedo. encanta el pan recién cocinado. Es un olor especial que tiene, ¿verdad? No hace falta mucha levadura para leudar un par de rebanadas de pan. De hecho, algunos de vosotros habéis experimentado los panecillos que hago con canela. ¿Ah? Qué rico. Y bueno, no hace falta mucha levadura para todo esto. Un poco de levadura. Está hablando cuando habla del poco de levadura, ¿a qué se hace referencia? Al pecado. El pecado de un solo hombre. Y fue afectada toda la iglesia por eso. Ahora, para resumir en los próximos 5 minutos, más o menos que tengo, que me quedan. Pablo da instrucciones específicas a la iglesia en cuanto a qué hacer con este hombre, excomulgarle, no tener contacto con él. Pero primero había que enfrentarlo, ¿no? ¿Ah? Primero se lo enfrentaba y cuando se arrepentía se le echaba. Si el hombre era salvo, esta falta de contacto con los hermanos tendría un efecto especial en él. Y tuvo este efecto especial. El hombre se arrepintió. Lo vemos en 2 Corintios, la evidencia. Ahora Pablo tiene que volver a escribir a la iglesia y decirles qué hacer con este hombre. ¿Alguien se acuerda del consejo? Sí. Restaurarles a la comunión plena. Ahora, el efecto positivo que tiene el arrepentimiento, el efecto negativo que tiene la falta del arrepentimiento. ¿Es importante el arrepentimiento? Sí. Es imprescindible. No solamente importante, es imprescindible. Y vamos a tener la relación con Dios, que Dios quiere tener con nosotros. Y como bien ha dicho el pastor, lo repito, si eres un hijo de Dios con corazón tierno, vas a arrepentirte más veces después de su conversión y para ser salvo. Y demás cosas. Porque Dios irá revelando cosas poco a poco que hay en nuestras vidas
de las cuales tenemos que separarnos. Amén. Amén. Ay de mí. Bueno, ¿quieres despedirnos en oración, por favor? Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día tan maravilloso que nos regala, Señor, por esta enseñanza que nos traído del hermano Andrés. Gracias por el entendimiento, gracias por estar con los hermanos aquí reunidos, gracias por la salvación dentro de mi casa, Señor, te doy gracias. Te agradezco, Señor, con todo mi corazón, que los que están en camino lleguen sin ningún problema y que sea una persona que no te ha recibido, Señor, como tu Salvador, que lo pueda hacer en este día, Señor, para tu gloria, corazón para tu gloria y para que tú seas alabado, Señor, y todo te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un anuncio antes de marchar.